Hermanos panelistas, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a su programa Nosotros Conversamos, que es transmitido por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. Bueno, recordándoles que también nos puede escuchar por internet en www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org, donde podrá ver imágenes acerca del tema muy interesante que estamos tratando desde el día de ayer. También visiten nuestros correos electrónicos radio nosotros conversamos @hotmail.com y nosotros conversamos @yahoo.com. Déjenos sus comentarios, sus preguntas. Para nosotros es muy importante saber qué opina de los temas. También nuestras redes sociales en Facebook, nosotros conversamos, y ya por Twitter en @nconversamos. Como decía César, el día de hoy tendremos la línea abierta aquí en cabina para que nos llame. Yo sé que mucha gente desde el día de ayer está ansiosa por llamarnos y decirnos sus preguntas, lo que piensan del tema. El área es 714-602-8354. Y bueno, quiero darle rápidamente la bienvenida a los panelistas en esta noche. Primeramente le quiero dar la bienvenida a Lidia. Bienvenida a La Paz del Señor. La paz del Señor sea con todos y bueno, una vez más, un placer poder acompañarlos y esperamos, ¿verdad?, que este tema que hemos estado, del cual hemos estado hablando durante los últimos días, pues les sirva de provecho. El día de hoy vamos a embarcar mucha más información para que estén atentos a todo lo que hablaremos esta noche. Así es, también se encuentra con nosotros Aarón. Bienvenido, La Paz del Señor. Paz del Señor a todos mis hermanos aquí en el panel, a todos nuestros hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos por medio de la red y por medio de la radio. Muy buenas noches al público en general, ¿verdad? Un especial saludo para ellos. Esperamos contar con su atención en esta noche y esperamos que como decía yo el día de ayer, este tema sea edificante para todos. También se encuentra con nosotros, como todas las semanas, Joel. Bienvenido, La Paz del Señor. La paz del Señor sea con todos ustedes, como decimos hermanos, un placer, un privilegio que ustedes en esta hora se sintonizan para oír temas especiales, temas religiosos en cual podemos elaborar lo que hemos platicado de ayer, hoy con preguntas, hablándonos a la número que hemos dicho por medio de internet y por también, ¿cuál es el número? El número es el área 714-602-8354. También se encuentra en cabina Raquel. Bienvenida a La Paz del Señor. Yo le pague, hermana, y la paz a todos los hermanos que los están escuchando y a la gente que los está escuchando, que también los invito a ellos que si tienen una pregunta, cualquier comentario, que también se entreguen a esta conversación. Dele pague, hermana. Así es, se encuentra con nosotros el hermano Mike. Bienvenido a La Paz del Señor. Amén. Hermana Carmen, la paz del Señor sea con todos los radio escuchantes en esta noche. Qué bonito, ¿verdad? Es que podamos pasar un tiempo, ¿verdad? Imitando los pasos de Cristo, ¿verdad? Porque Él siempre era su vocación, su alegría, ¿verdad? Hablar de las cosas de Dios, y ojalá que ustedes puedan comunicar con nosotros en esta noche. También se encuentra con nosotros nuestro hermano Eliasib. Bienvenido a La Paz del Señor. Amén, la paz de Dios sea con ustedes. Es un placer estar con ustedes y pues esperamos las llamadas, las preguntas que tengan ahí, las hagan sus preguntas al número que ya dio la hermana Carmen y estaremos esperando sus llamadas. Dios les bendiga. También con nosotros se encuentra en cabina Ángel. Bienvenido a La Paz del Señor. Amén, la paz del Señor. Muy buenas noches y la paz del Señor con todos mis hermanos aquí en cabina y muy buenas noches a todos los radioescuchas. Nuevamente el número de cabina, recordándole, está abierto para sus preguntas. El área 714-602-8354. César. Así es, bueno, ya escucharon el teléfono y queremos iniciar nuestro programa porque tenemos mucha información y ojalá el tiempo nos lo permita. Y invitamos a las personas que nos llamen, pero que su pregunta sea relacionada al tema. Bien, platicamos el día de ayer iniciando el tema de lo que son los antiaparicionistas. Y todo porque mencionamos cómo aquí en Los Ángeles ya mencionaba el periódico Hoy, hablando de una noticia de que ya son 81, dice la procesión número 81, en la cual aquí en Los Ángeles se lleva a cabo cada año en favor de la guadalupana o de la imagen de Guadalupe, que próximamente se celebra el día 12 de diciembre, en la cual acontece que van miles de personas a congregarse, todos con la finalidad de, aunque originalmente es una práctica religiosa y van para adorar a la imagen, también ya se ha hecho como una festividad donde hay música, donde hay mariachi, donde hay comida, donde hay de todo. Y de hecho yo quiero recordar que hace un año
ahí los comercios que se pusieron cerca de la Basílica de Guadalupe, pues también ellos estaban aprovechando de la ocasión para hacer negocio ellos mismos. Y el caso es de que decían que, por ejemplo, un plato con pollo, pues valía 4 veces más de lo que comúnmente cuesta. Entonces todos de alguna manera Sacan provecho. sacan provecho de esto, ¿verdad? Pero más que eso, más que el hablar del que ya hemos hablado en otras ocasiones del negocio que crea todo esto, estamos hablando más que nada del fanatismo que todavía, a pesar de la información que se da, a pesar de que los medios de comunicación nos hablan también, pues de que esto no es verdad, de que hay libros, de que hay personas que lo han dicho, como es el tema que nos ocupa, a pesar de todo esto, las personas siguen creyendo que esto es producto de una aparición. Y es precisamente por eso nuestro tema, que las personas entiendan y comprendan, bueno, ¿cómo es posible que si las mismas personas han desmentido que esto no puede ser de Dios, que es cierto, platicamos el día de ayer, existe la imagen, pero no producto de una aparición, sino producto y resultado de la obra de una persona que fue el indio Marcos? Entonces estuvimos platicando el día de ayer y vamos a continuar hablando el día de hoy sobre esto. Entonces pues ya saben que ustedes estamos aquí para atenderlos y tenemos todavía mucha información. Sí, por ejemplo, es algo, lo que tú mencionas, hay personajes y lo que tú mencionabas, algo que hay que recalcar, César, es de que no fue gente que no es allegada a la Iglesia Católica, sino que aún gente del mismo clérigo católico, ellos han dicho que que eso es un mito, es un invento de la Iglesia Católica. Ayer mencionaban el principal actor, supuestamente, que ocular de esta supuesta aparición, él ni siquiera menciona la palabra de Guadalupe y ni siquiera en ninguno de sus escritos hay algo escrito relativo a este asunto, y siendo que para ellos fue algo divino, algo que tiene que ser de grande Y que estilo. debería haber sido gritado a los 4 vientos. A los 4 vientos, y el supuesto testigo ocular no dice nada al respecto. Sí, hermano, yo quiero agregar algo sobre esto que usted está diciendo, porque ciertamente si el primer testigo, que sería el principal y el de mayor rango dentro de la Iglesia Católica, verdad, que en el cual sus palabras se fundamentara este hecho, sería exactamente en Fray Juan de Zumárraga, porque fue el primero que recibió la supuesta imagen grabada en la tilma de Juan Diego. Pero algo que es un poco curioso es de que no nada más nosotros en este momento, sino ya hace muchos años atrás, incluyendo a un escritor muy importante, ¿verdad? Que decíamos el día de ayer que es una autoridad, ¿verdad? Es un historiador de la historia de México, de los indios peruanos. Él fue el que escribió el libro. Estoy hablando de Joaquín García y Casbalceta. Entonces este mismo hombre, ¿verdad?, no encontró, cuando se preocupó, digámoslo así, ¿verdad?, por el obispo de aquel entonces de la Ciudad de México, por buscar información acerca de este hecho, nunca encontró un escrito, como bien lo decía usted, de parte de Fray Juan de Zumárraga que hablara de estas cosas. Entonces, ¿por qué la pregunta aquí surge? ¿Por qué Fray Juan de Zumárraga no escribió nada sobre un hecho tan supuestamente relevante, tan importantísimo? Yo me imagino que debería de haber un escrito, un libro completo, una epístola completa, como podríamos decirlo así en estos términos, sobre tan memorable hecho. Pero no es así, al contrario, no existe ningún documento de parte de este hombre sobre este tipo de acontecimiento. Déjeme nomás agregar ahí, hablando de Juan de Zumárraga, yéndonos un poquito para atrás. Él en un relato que él tenía, decía: ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester, pues esta nuestra santa fe, tan fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo, está pues él de alguna manera pues desmintiendo o contradiciendo esta tan dicha aparición, y él dice: ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros. Hay algo que también yo quería mencionar acerca para los radioescuchas. Los indígenas en aquel tiempo, que supuestamente, o que fue esta aparición, ellos ni siquiera en su abecedario no existía la palabra G, la palabra G. Por lo consiguiente, no podían pronunciar la palabra ni Guadalupe.
Ahora, hay algo que también debemos de mencionar, que Juan Diego, el supuesto Juan Diego, porque Juan Diego tampoco existió, eh, ni siquiera hablaba a todos aquellos, hablaban náhuatl. Incluso Zumárraga nunca aprendió a hablar el náhuatl, su idioma fue el español, él nunca lo llegó a aprender. Ahora la pregunta es, ¿cómo se habrían comunicado? Si uno no hablaba náhuatl y el otro no hablaba español. Y hay historiadores, como mencionaba Escalvalceta, entre otros. Él en ese entonces, Zumárraga, no estaba en ese tiempo de la supuesta aparición cuando él estaba en España. Y es algo, como mencionábamos desde el día de ayer, que para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que ya se acerca este festejo del 12 de diciembre en México, que es una fiesta para los católicos, la fiesta mayor, donde la gente se está reuniendo. El día de ayer César estaba leyendo un periódico donde aquí en Los Ángeles se festejó a la Virgen y mencionaban iba a haber mariachi, iba a haber artistas y entonces efectivamente es a lo que mueve la gente, ya no es tanto la fe ni la creencia, porque sí, hay gente que definitivamente yo he platicado con mucha gente, salimos y a predicar y cuando llegamos ellos dicen pues no sé si se apareció, si no se apareció, a mí lo que me importa es ir, el convivio más que la fe a la gente la está arrastrando, pero es muy importante y siempre queremos hablar a la conciencia de la gente que nos escucha, que realmente la salvación de las almas, ¿verdad? Y el que ellos estén en un lugar donde es falsedad y que como los hermanos desde el día de ayer están trayendo las pruebas, datos, fechas, nombres, libros, no es posible que sigan en un lugar donde ellos están dándose cuenta con pruebas que es mentira. Entonces, sí, para la gente que nos está escuchando, que reflexionen un poquito y yo mencionaba el día de ayer, cuando estén en ese lugar, llevándole serenata a esa pintura, a esa supuesta virgen, pues que piensen todo lo que están escuchando el día de hoy, que realmente hagan conciencia de que todo eso es falso. Y estaba leyendo, ¿verdad? Hablando de estos antiaparicionistas, bueno, como decía nuestro hermano, que son gente católica realmente. Así es, gente que ha vivido ahí. Ahora podemos mencionar, no sé si podemos ya mencionar a de los contemporáneos, a Schulenburg, que fue el abad precisamente de la Basílica de Guadalupe. Él mencionó que cuando en una de sus palabras, dice que cuando por primera vez llegó para tener contacto con la imagen, y si fuera de una mano indígena, cosa que creo que fue una mano de un indígena, mis respetos para el indio que la pintó. Entonces, si las mismas gentes del clero católico, como fue el abad Guillermo Schulenburg Prado, él mismo menciona, como muchos otros mencionaron acerca de este hecho. Ahora, yo quería mencionar, antes de que se me pasara, Zumárraga hablaba de un culto que se rendía, pero no a María, no a Guadalupe, perdón, no a Guadalupe, sino a otra diosa que a la era diosa Tonantzin. A la diosa azteca Tonantzin en el Tepeyac. Así es, no era a Guadalupe, ¿verdad? Porque una ocasión mencionaba una persona, no, pero sí hablaba Zumárraga de ese hecho. No, Zumárraga nunca habló algo alusivo a este suceso de Guadalupe. Y hablando ahorita que mencionabas al abad Guillermo Schulenburg, que fíjate que él ha reconocido públicamente desde hace ya algunos años atrás la falsedad de las apariciones guadalupanas. Ha señalado que Juan Diego es solo un símbolo y no una realidad. También alguna de sus declaraciones textualmente, él ha dicho, cuando llegué a Abad de la Basílica subí por primera vez para tener contacto con la imagen, como estabas diciendo tú. Entonces, realmente él, no solo esta vez, sino en otras ocasiones también dijo que hubo una evolución oral. Llegan los españoles de Extremadura con su Guadalupe extrema y comienzan a evangelizar a los indios. Él ha dado declaraciones tan claras en decir que realmente esto es un mero mito y no una realidad. Y estamos hablando del abad, ¿verdad? De alguien que pues definitivamente en la basílica está a cargo de todo eso. La máxima autoridad encargado de exactamente. Y fíjense, hermanos, que hay personas, el día de ayer mencionaba yo, personas que como los fieles católicos, que cuando uno les hace ver estos detalles se ofenden
Y se molestan se todavía. molestan y dicen, ¿por qué hablan mal? No, no, no estamos hablando nosotros. Su abad, este señor Guillermo, está diciendo, todos estos personajes que hemos venido hablando desde el día de ayer son personajes que tienen peso en la Iglesia Católica, personajes que son católicos, personajes que no son cualquier persona, sino gente estudiada que se ha pasado años y años para llegar a esta conclusión que efectivamente esto es la mentira más grande que el clero católico les ha dicho a sus fieles. Y es que pues es algo, yo quería mencionar algo de donde quedó mencionado lo que, o redactado lo que mencionó Schulenburg. Pues en sus escritos, sus declaraciones fueron imprimidas en el periódico Universal con fecha del 14 de junio del 96. Alguien lo puede en la computadora, ya todos esos periódicos se pueden obtener. La jornada con fecha del 5 y 7 de junio y el 30 de mayo del 96. El periódico El Norte con fecha del 26, 29 y 30 de mayo del mismo año, del 96. El Excelsior, el Heraldo de México, la revista Proceso, la revista Época. La revista Proceso con fecha del 3 de junio del 96, número 1022, página 9. Y la revista Época con fecha del 3 de junio de 1996, número 261, página 10. Ahí es donde pues Schulenburg están todas lo que él mencionó acerca de lo que piensa de este mito guadalupano, que él mismo lo menciona, es un mito. Así es, mira, yo quisiera comentar algo por si una de las personas no tuvieron la oportunidad de escucharnos el día de ayer. Cuando hablamos de alguien antiaparicionista, nos estamos refiriendo específicamente a la aparición de Guadalupe, no tanto a las apariciones de la Virgen en general, que aunque ya le hemos dicho que tampoco son ciertas, pero ellos eran católicos y creían a su vez que la Virgen se podía aparecer. Pero en el particular caso de la de Guadalupe, todos los que hemos mencionado nosotros no la aceptan, o sea, la desmienten totalmente, y siendo católicos. Y Cadvalceta decía, yo soy católico, me morí católico, y se murió católico. Pero él no creía que todo eso era producto de una aparición, sino como ya lo hemos venido diciendo, que procede de la de España, o sea, como una copia de la España, como platicábamos hace una semana. Y también otro dato, los primeros hombres como son pues Bustamante, el Alonso de Montufar, Zumárraga, Sánchez de Camacho, los primeros que estuvieron en ese siglo, todavía ellos, aunque se les tiene el título de antiaparicionistas, pero también en el caso de ellos, en particularmente ellos, porque los que ya son posteriores a Miguel Sánchez, cuando escribió el libro que posteriormente sirvió de relación para el Nicán Púa, ellos tampoco podían desmentir algo que nunca ha pasado. O sea, todavía cuando Teresa de Mier y todos los de ahí en adelante empezaban a decir que eso no había acontecido porque ya se estaba haciendo promoción por el Nicán Púa, en el caso de Juan de Zumárraga y de todos ellos, no podían debatir algo que ni siquiera todavía estaba dicho que había pasado. Porque de lo contrario, por eso decimos nosotros, en el caso de ellos, por eso nunca escribieron eso, porque no podían escribir algo que nunca sucedió. Y ya cuando dijeron que sí había sucedido y la prueba que tenían ellos era lo que había escrito Antonio Valeriano en el Nicán Púa, era cuando ya los posteriores a él estaban desmintiendo lo que había dicho Antonio Valeriano. Pero básicamente es lo que estamos diciendo. Todos de alguna manera se consideran antiaparicionistas porque ninguno apoyó ni en el tiempo principal, que era cuando vivió Zumárraga y los demás, mucho menos los que fueron ya extemporáneos, o sea, años después de la supuesta aparición. Entonces, por eso también se les nombra así, porque un antiaparicionista es precisamente eso, el que niega, cuestiona y no puede aprobar que dicha aparición haya sido cierta. Que sí se aprueba el culto porque decíamos ayer, hay una grande diferencia entre el culto que sea la imagen, que sí viene de aquellos años, y muy diferente a que ese culto sea producto de una aparición. Ahora yo quería... sí, y si me permite decir algo, ahora comparado a la Biblia, en donde dice en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, la Virgen María, la Virgen Guadalupe, no dice ahí en la Biblia, no hay ningún texto que diga eso. O yo le pregunto a la gente católica si ellos encuentran un texto que ahí dice la Virgen Guadalupe, que los digan porque en la Biblia pues no lo hemos encontrado. Pero fíjate que es de Guadalupe. Esa palabrita que aunque son dos letras, cambia mucho el sentido de las cosas. Porque cuando tú dices así, Virgen Guadalupe, es como si fuera su nombre propio. Y la semana pasada aclaramos perfectamente que es de Guadalupe
porque Guadalupe indica el lugar de donde Todo fue proviene tomado. de donde- Exacto. Sí, porque realmente perdón hermano, lo curioso de esto es de que hablan de la famosa Virgen de Guadalupe, y ya hablamos de que al decir de Guadalupe, hablamos de su procedencia, de dónde viene, de dónde la trajeron, de La dónde idea, fue, ¿de dónde la tomaron? de dónde fue exportada o importada hacia México, pero no dan el nombre de la famosa Virgen. Y lo quieren relacionar O sea, con la madre de Dios todavía. la quieren relacionar, o sea, con la Virgen María, pero solo la quieren relacionar porque en sí nombre propio ella no tiene. Es la Virgen de Guadalupe por el lugar de donde se proviene su imagen, de donde fue tomada, pero nunca hemos sabido el nombre propio de nombre tan propio. dichosa Virgen. Y yo quería nomás para hacer poquito, poner a reflexionar a los radioescuchas, una pregunta. Si en verdad fuera divina, no sé si alguien de ustedes aquí en el panel se acuerda cómo ha sido modificada la corona le ponían, imagen. Una tenía corona, después ahorita ya no tiene corona, tenía unas rosas abajo, ya no las tiene. Entonces, si fue algo divino, ¿por qué tuvo que haber modificaciones? Y ¿Por ahora, qué se la quitaron? ¿Por qué se las le ponen? dicen la Virgen Morena, ahora la cambian de otros colores en diferentes lugares, ya la están Sí, cambiando. depende del lugar, el Es- color de la... O sea, si es algo divino, algo que de veras haya sido de Dios, ¿por qué el hombre quién es para tener facultad para cambiar algo que Dios estableció? ¿Verdad? Hay que ponernos a pensar en eso. Creo que volvemos a entrar otra vez en el mismo pensamiento, ¿no? La mercadotecnia que usa la Iglesia Católica para poder vender su producto, porque al final de cuentas, querido Radio Escucha, lo que ellos te están vendiendo es un producto. Así es. Si, obviamente, si tú vas a Centroamérica y te dan una virgen blanca, obviamente que no la va a querer el pueblo. Si llegas tú a España y le das una virgen morena, obviamente el pueblo no la va a aceptar. ¿Por qué? Porque hay distintas razas, la preferencia, ¿no? En cuanto a la raza. Entonces también esto, me imagino, ¿no? Que todo viene siendo una mercadotecnia, una estrategia, exactamente, una estrategia que usa el clérigo romano para así llamar la atención. Hablábamos de las calcomanías, de las estampitas, o sea, todo esto, ¿por qué se lleva a cabo? Porque lo que ellos quieren es sacar Un lucro. es un lucro, exactamente, acerca de- por la fe, de ustedes, por la fe. querido Radio Escucha. Lamentablemente, uno por la Lucrar con la fe fe. sabemos que hacemos muchas cosas por la fe, pero lamentablemente ellos mirando que la gente por esta fe se mueve, quieren sacarle lo que más pueden. ¿Y qué es lo que más pueden sacar de una persona? El dinero. ¿Y cómo lo están haciendo? Moviendo de diferentes maneras a esta dichosa virgen. Y fíjate que algo no se acuerdan ustedes, hubo un problema acerca de eso precisamente cuando fue la canonización de Juan Diego, porque no se ponían de acuerdo cómo era Juan Diego, lo habían puesto pintado de un color, uno morenito, negrito, con el pelo, hasta unos con el mentón muy grande, otros sin mentón, con barba, sin barba, y cuando vino Juan Pablo II a canonizarlo, ¿se acuerdan cómo fue? Fue hasta más blanquito y hasta de ojos de color. Ya Entonces, y el pueblo, españolizado. porque le sacaron familia de procedencia española. Entonces, y el pueblo mexicano, ahí fue donde ya hubo problemas y ahí empezó. Pero es por lo mismo, porque la gente ya lo quería ver como se lo habían enseñado que era Juan Diego, el supuesto Juan Diego. Así es. Que era moreno. Mira, Como vamos a ahorita a continuar. Antes de irnos al corte, queremos mencionar de más personas que cuestionaron este hecho. Como decíamos, Icas Balseta es uno de los que más de su trabajo más lo hablen en este aspecto, y al concluir su carta él mencionó lo siguiente: en mi juventud creí en la verdad del milagro, no recuerdo de dónde vinieron las dudas, y para quitármelas acudí a las apologías. Estas convirtieron mis dudas en certeza de la falsedad del hecho, y no he sido el único. Por eso juzgo que es cosa muy delicada seguir defendiendo esta historia. Entonces, él menciona también de los que habían estudiado antes que él. Entonces mencionamos, por ejemplo, Juan Bautista Muñoz dice que si él fue el hombre adecuado para rebatir el guadalupanismo en el siglo número 18, Icas Balseta lo era en el siglo 19. Y en ese mismo siglo, platicamos ya al final del programa el día de ayer, acerca del obispo Eduardo Sánchez Camacho. Esta persona yo la quiero, ayer no lo pudimos mencionar porque ya eran los últimos minutos, pero sí quiero mencionar porque esta persona, siendo un obispo, expuso su vida con tal de negar las apariciones. Dice que al negar el obispo Sánchez el mito guadalupano,
el alto clero reaccionó con suma violencia. Después de cesarlo, lo excomulgaron y prácticamente lo encarcelaron, habiendo entregado su diócesis el 3 de agosto de 1896. Y luego dice que Porfirio Díaz, el presidente de México en ese entonces, dice que tuvo pues que ver mucho en esta situación, y en la que se relata lo siguiente. Dice: la coronación, esa coronación que enriqueció a Plancarte y recluyó al obispo de Tamaulipas, o sea, a Sánchez Camacho, hasta su quinta en el olvido, por mandato del presidente entonces Porfirio Díaz, que estaba gobernado por doña Carmelita y el clero católico. El presidente Porfirio llamó al prelado Eduardo Sánchez Camacho y le dijo: de manera que usted, siendo un obispo católico, ¿no cree en las apariciones? A lo que contestó Camacho con mucha seguridad: no, señor. Y envolviéndole en una de esas miradas le replica: ¿y en las desapariciones? Entonces con esto vemos una amenaza. prácticamente, Una amenaza. Sí. pero estamos hablando de que no era una persona ajena a la iglesia. Estamos hablando de un obispo, ni siquiera un sacerdote, un obispo, el cual, por el hecho de desmentir que esto había acontecido como un hecho real, hablando de la aparición, él dice que todo lo que le pasó, lo excomulgaron, lo encarcelaron, y con esta indirecta que Porfirio Díaz le hace y las desapariciones, ¿qué le estaba dando a entender? Pues una amenaza. O te acoplas o te acoplas. Entonces, y estamos diciendo de que Sánchez Camacho no quiere decir que no se sujetaba a lo que el Papa decía, o que no creía en los santos en general, porque era un obispo, o sea, él mismo enseñaba sin duda, pues todas estas, todo lo que la iglesia predicaba en aquel entonces, pero sin embargo, él siendo un obispo católico, no aceptó que dicha aparición fuera de un origen, como lo enseñan hoy, cierta. como un milagro. Entonces estamos viendo eso que es muy importante recalcar, y también quisiera yo mencionar que alguien de los que actualmente, y esto es totalmente nuevo, la semana pasada platicábamos acerca de un libro muy importante que es Guadalupe de Extremadura en América, que está escrito por el Fray Sebastián García, el cual es el cronista del monasterio allá en Extremadura en España. Pues esta persona, siendo Sebastián García, podemos decir nosotros que también es un antiaparicionista, porque él, siendo el actual cronista del monasterio, en una entrevista que se dio a Proceso y que después del corte vamos a platicar un poquito sobre esto, él menciona lo siguiente: en México, las autoridades de la Basílica de Guadalupe no aceptan la vinculación histórica de aquella imagen con la nuestra, y la mayoría de los mexicanos creen que su Virgen de Guadalupe es la única, pero ignoran que la original se encuentra aquí, o sea, refiriéndose a España. Entonces menciona a él y le preguntan: ¿no hay entonces una relación entre la basílica y ese monasterio, el de Guadalupe en España? Dice: no, ninguna. Eso no quiere decir que haya hostilidad, simplemente que no tenemos ninguna comunicación, no hay nada y no hay nada, dice. Y nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontarlos. Entonces, esto está hablando Sebastián García, que conoce realmente el origen de la de Guadalupe de España, y que él sabe que también la de México pues no es totalmente una verdad. Yo nomás quisiera agregar antes de irnos al corte, también hay un padre, se llama Francisco de Bustamante, en el sermón del 8 de septiembre de 1556, en el texto para los que les gusta apuntar, información, se llama así el texto, información de 1556, y dice este padre, Francisco de Bustamante: la devoción que ha estado creciendo en nuestra iglesia dedicada a Nuestra Señora, llamada de Guadalupe, en la ciudad, es gravemente perjudicial para los nativos, porque les hace creer que la imagen pintada por Marcos el Indio es milagrosa. Pues este padre está contradiciendo la dicha aparición de la Virgen de Guadalupe. Así es, hermanos, y bueno, pues estaremos hablando de este tema tan interesante más adelante. Hoy nos tenemos que ir al corte intermedio, así es de que les invitamos a que se queden con nosotros después de este corte. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323
267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Gracias por continuar con nosotros después de este corte intermedio. Queremos recordarle que el día de hoy tenemos la línea abierta aquí en el set para que nos llamen. El área es 714-602-8354, aquí en cabina, para que nos llame y nos deje sus preguntas. Y también por internet en www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org. César. Así es, mira. Queremos continuar con este tema tan interesante que es hablar de los antiaparicionistas y tenemos todavía mucha información. Yo quería mencionar algo que pues por el tiempo ya no alcanzamos en el primer intermedio, pero algo que mencionó Schulenburg que se nos pasó a mencionar. En sus declaraciones él mencionó, Juan Diego es un símbolo, no una realidad. Y algo que nosotros lo hemos dicho cada semana en esta mesa, lo que él mismo mencionó en el periódico, él mencionó algo. El romanismo no quiere entrar en el análisis histórico, hablando del clero católico de Roma. Dice, por la razón que no pueden comprobar lo que a todas luces es un mito. Porque si hablando históricamente, la Iglesia Católica no puede comprobar que fue un suceso real. Y luego menciona que el guadalupanismo es un mito, lo reconoce el mismo Vaticano. Eso lo menciona palabras de Schulenburg. Y luego dice, en el documento de la beatificación de Juan Diego, al utilizar expresiones como se dice, se cuenta, se rumora, pero nunca lo da como un hecho verídico. Y otra cosa, hermano, yo quiero mencionar esto, que pudiera, hermanos, o que puede más bien, hermanos, desmentir todo esto, hermanos, que estamos hablando acerca de que esto realmente es un mito, hermanos, es un estudio, hermanos, un análisis que le practicaron, hermanos, en microbiología a la tilma de Juan Diego para ver su verdadero origen. Quiero aclarar que el estudio que se le practicó, del cual hablo a la tilma de Juan Diego en 1999, fue solicitado por el cardenal Norberto Rivera Carrera. Y la persona en sí que le hizo, ahorita voy a dar el nombre más adelante, el investigador que hizo este descubrimiento en sí no iba a buscar esto. Lo descubrió por pura casualidad porque él fue contratado para hacerle un examen de microbiología, microbios que se generan en ese tipo de telas y en ese tipo de pintura supuestamente. Entonces, al realizar este estudio, se descubrió que verdaderamente no era una imagen divina, sino una pintura hecha a mano humana. Entonces, esto es un estudio de una persona certificada, ¿sí?, de la Universidad de San Antonio, Texas. Entonces, esto podría desmentir claramente que todo lo que se generó alrededor de esto, toda la historia que se cuenta de su aparición, es un mito verdadero. El mismo Norberto Rivera Carrera, él llegó a mencionar que sí ha tenido sus retocadas la Virgen de Guadalupe. De hecho, algunos años atrás, no me van a dejar mentir, incluso hizo noticia de que este mismo había dicho que se tenía que hacer un retoque a la manta de la Virgen porque ya se estaba deteriorando el color, y el color de la manta pues estaba ya muy viejo, y estaban debatiendo si quitaban la manta que estaba puesta en la Basílica de Guadalupe
o en esa misma la volvían a retocar. Entonces, aquí, querido Radio Escucha, entonces es hora de que reflexionemos. O sea, si es, como habíamos dicho desde un principio, una imagen divina, ¿por qué la van a cambiar? ¿O por qué se va a deteriorar? Se supone que es divino, se supone que tiene que permanecer, porque Dios así lo imprimió en esa manta, ¿no? Entonces, ¿en dónde cabe el que, siendo de Dios, esa cosa, esa manta va a deteriorar o que la imagen misma va a deteriorar? Así es, y queda, pues seguimos invitando a la reflexión a los radioescuchas. Quizás hay veces que queremos, yo quería mencionar, hermanos y radioescuchas, a veces como hay un arraigo ya en este mito y a veces hasta causa molestia, pero no estamos hablando, estamos tratando estamos trayendo historia, lo que los mismos historiadores católicos, mismos créligos romanos han escrito, y es lo único que estamos hablando, no es nada que nosotros lo inventamos, es algo que estamos datando también en estos documentos que hemos mencionado, y pues ahí lo dejamos al criterio de ustedes. Solamente quería hacer un comentario pues acerca de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las imágenes o acerca de las apariciones o pinturas? Dice en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, versos 8 y 9, hablándole Dios al siervo de Dios Moisés, cuando le estaba dando los 10 mandamientos, le dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una sola adoración, y esta es a Dios. Hace un momento que César mencionaba lo de que no hay diferencia de la de España y la de México. Hace unos años Juan Pablo II, cuando todavía vivía, él mencionó: el que no ha mirado la de España tiene que ir a conocer la de México, porque es algo similar, es algo igual. Lo que Más está. bien dicho, que el que quisiera conocer El la que de quisiera México, la de México, tenía que conocer primero la de La España. de España, exactamente, porque es una copia de la de España. Así es. Y en la entrevista que decíamos que le hicieron a Sebastián García, le hacen la siguiente pregunta: ¿y dónde queda entonces la aparición de la guadalupana al indio Juan Diego en 1531? Entonces él menciona: esta es una preciosa narración que en su tiempo nadie conocía, ni siquiera el propio Zumárraga, hasta que fue escrita más de un siglo después, y la historicidad de Juan Diego no se puede demostrar. Doy solo un dato que constata que la de México se inspiró en la Virgen española. Al principio, la festividad del Tepeyac era el 8 de septiembre, que es cuando aquí festejamos a la Virgen extremeña, ya que después se cambió el 12 de diciembre para ajustarla con la fecha que se pone según la leyenda de las apariciones, y dice que dicho traslado se debió realizar en 1660. Aquí sí es importante mencionar algo que es muy importante remarcar, que lo menciona aquí Sebastián García. Él ya obviamente está afirmando nuevamente que la de México no es producto de aparición. Es una copia de España. Y él menciona que prácticamente es cierto. Actualmente a la gente se le enseña que fue el 12 de diciembre el día de las apariciones, aunque empezaron el 9, pero estamos hablando del mes de diciembre, y que ya posteriormente el 12 fue cuando se le aparece a Zumárraga enfrente y desciende la tilma y se le caen las rosas y aparece la imagen. Pero ellos dicen que la que celebran en España siempre la han celebrado el 8 de septiembre, y en México también la celebraban por más de 100 años, porque estamos hablando de 1660. Ya habían transcurrido casi 130 años de la supuesta aparición, y todavía se celebraba el 8 de septiembre. Porque para que coincida que realmente la habían tomado de ejemplo de la de España, hasta que en ese entonces ya se cambia a la fecha de 1660. ¿Por qué? Porque algunos años atrás, 12 años atrás, en 1648, ya Miguel Sánchez y Antonio Valeriano habían escrito en Nicán Mapúa que relacionaba con el 12 de diciembre. Entonces tuvieron que hacer ese cambio para que coincidiera, y de en adelante tomaran ese dato de que había sido en realidad en diciembre, cuando en realidad no fue en diciembre. Se celebraba simplemente el 8 de septiembre. Entonces ahí vemos un cambio clarísimo y una prueba contundente de que este acto
este hecho pues es totalmente falso. Y ya por último menciona le hacen la siguiente pregunta. Bueno, entonces la Guadalupe de México es obra del pintor Marco Zipac, como sostienen algunos historiadores. Y dice Sebastián García, sí, estoy totalmente convencido de ellos. El indio Marcos fue uno de los que más consumados, o de los pintores más consumados de aquel tiempo, al grado de ser elogiado por el cronista Bernal Díaz del Castillo, y que se inspiró en la Virgen del Coro para pintar la Virgen del Tepeyac. Entonces con esto nos damos cuenta de que también otra persona en ese tiempo y yo quiero mencionar que esta entrevista pues fue realizada apenas, bueno, decimos apenas porque es de las más recientes, estamos hablando de que fue en el año 2003, el 7 de diciembre del 2003, cuando se publica la revista Proceso, el cual tenía el título de Las Guadalupanas, la mexicana hija de la española. Entonces, eso es una prueba más de que esto no pudo haber sido cierto, y son hombres que conocen, saben, y que por eso recibieron este título de antiaparicionistas. Hay algo que también nos pone a pensar, ¿verdad? En México nunca se ha sabido que haya gente gigante o haya habido gente de una altura grande. Ahora, en el ayate, el supuesto ayate, el que está en la basílica, es aproximadamente de 2 metros de altura. Cuando el supuesto ayate, la supuesta aparición fue en el tilde de Juan Diego, es de lo que da del pecho hacia la parte un poco más abajo de las rodillas. Que es lo que estaba el supuesto tilde de Juan Diego. La tilma de Juan Diego. Ahora, hay algo que podemos mencionar, entonces quiere decir que Juan Diego fue un supergigante, una persona gigante, porque la tilma, el ayate está grande. Sí, entonces, la medida del ayate es aproximadamente 2 metros. 2 metros. 2 metros. Entonces, si le llegaba el famoso ayate a las rodillas, estamos hablando de que más abajo de las rodillas. Supongamos que Juan Diego tendría que haber medido 2,5 metros mínimo, contando desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, más de 2,5 metros, para que verdaderamente él hubiera sido el propietario de esa tilma que ahora se exhibe de ese tamaño. Si convertimos esa estatura a pies, para que también nuestros radioescuchas más o menos se den una idea de cuánto medía aproximadamente, qué tan alto estaría. Serían aproximadamente 6 pies y 5 pulgadas de alto, el puro torso. Para un indio mexicano, los indios de México 6 son... pies. Mira, creo que tenemos una llamada y queremos aprovechar el tiempo de que nos queda para... A ver, si adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo estoy escuchando su programa, ya tengo como 6 semanas escuchándolo. Sí, adelante. Que estos 6 semanas han tratado sobre este tema. Se me hace un poco interesante en el sentido de la forma que ustedes tratan de cómo desprestigiar a la Madre de Cristo. No entiendo por qué razón ustedes lo hacen. ¿Ustedes no son hermanos de Cristo? A ver, disculpen, no le escucho muy bien. A ver, ¿sí me puede repetir lo que...? Porque mi pregunta es esta. Ya tengo como unos 3 años escuchando su programa. Siempre están tratando de atacar a la Iglesia Católica. Bueno, usted lo toma como un ataque, pero no es ataque. ¿Mande? Usted lo toma o lo considera como un ataque, pero pues no es ataque. Nosotros no lo consideramos, o no es nuestra intención atacar a nadie. Ok. Solamente ustedes, decimos la según verdad. Dicen, no es un ataque. Solamente ¿qué es lo que decimos están la verdad y ustedes? bueno, que las personas a veces ¿Están se uniendo incomodan. o están desuniendo a las personas? ¿Le están dando fe o le están quitando la fe? Lo único que estamos haciendo, querido Radio Escucha, es darle a conocer a usted la verdad. Lo único que nosotros hemos dicho al transcurso de estas últimas semanas al hablar de este tema es dar datos históricos que están ya en libros por personas de renombre.
Y por dígame personas de la usted, misma Iglesia Católica. dígame usted en qué le estamos ofendiendo a usted, querido Radio Escucha, en este tema. Hay mucho Se ruido, supone- ¿no? Podemos nosotros estamos hablar dando, poquito si usted pone tema. atención a lo que hemos estado hablando, hemos dado datos históricos, datos que usted los puede hallar en los libros. Son cosas que su propia gente de la Iglesia Católica, Lo escribió gente primero, de lo escribió y lo gente mencionó. de renombre, gente que ha trabajado y que ha estado a cargo de la Iglesia Católica, ha dicho y ha confesado sobre esto. Ellos mismos han dicho que no es verídico. Lo único que nosotros estamos haciendo, querido Radio Escucha, es para que usted sepa que en lo que usted cree y lo que le enseñan a usted es una mentira, basado en simplemente en historiadores y en personas que lo han dicho también, que han salido de su mismo credo. Entonces, en nada, querido Radio Escucha, le estamos ofendiendo o le queremos ofender. Simplemente nuestro deseo, como siempre lo hemos dicho, es darles a conocer a ustedes y a todos los que nos escuchan a partir el transcurso de lunes y martes en este programa, es darles a conocer esto, que ustedes sepan y estén bien enterados y informados de lo que están creyendo y de lo que sus curas o sus sacerdotes les enseñan en sus misas. Usted debería de ir con uno de ellos y decirles y preguntarles realmente qué es lo que les están enseñando, porque nosotros nos estamos basando en datos. Si usted va con uno de ellos y usted le dice, mire, yo escuché esto y esto y esto, usted ahora dígame en qué se fundamenta ese sacerdote o ese cura. Nosotros les estamos dando datos, les estamos dando citas y les estamos dando nombres para que ustedes puedan comprobarlo por sí mismos. Mire, hay muchas literaturas, yo he leído mucha literatura, que inclusive, si nos damos cuenta, siempre ha habido fenómenos. Por ejemplo, en la Biblia nos encontramos en la... Rogelio, una pregunta, disculpa que lo interrumpa. Dígame. ¿Usted cree que realmente se le apareció la Virgen a Juan Diego? ¿Y usted lo duda? Bueno, o sea, nosotros claro que lo pregunta dudamos, por es, eso estamos ¿usted exponiendo lo ese duda? tema, pero en el caso de usted se incomoda por lo que platicamos. ¿Usted sí cree que se le haya aparecido la Virgen a Juan Diego? ¿Y usted cree lo que dice en Éxodo 3:2? ¿Es cierto? Bueno, pero Bueno, esa es primero otra relación. conteste la Contésteme esa O pregunta. sea, yo ¿Usted cree creo que es que cierto o no es dice cierto? que lo que dice ahí es cierto, pero yo le pregunto a ¿usted sí cree que se le apareció la Virgen a Juan Diego? Sí. Sí, sí cree. Sí. ¿Y en qué se basa para creerlo? Porque es la madre de Cristo. Bueno, pero Cristo tiene autoridad que Dios le concedió. sí, correcto. Pero Ok. lo que yo me refiero Ahora, es, ¿dónde, qué ejemplo, prueba tiene usted para decir que sí se apareció como lo enseñan a la iglesia? Simplemente y sencillamente porque yo creo en Cristo. Si no creo que la Virgen se apareció, la madre de Cristo, nunca mencionó nada de tampoco eso. creo que Cristo resucitó. Bueno, porque mire, señor Rogelio, Ajá. Si usted no nosotros cree que estamos Cristo dando mucha resucitó, información y entonces- datos sobre por la cual razón no creemos en eso. Pero usted solamente dice, bueno, ¿por qué es la madre de Cristo? Esa no es una prueba. O porque yo creo que es la madre, esa no es una prueba. O sea, eso no por esa razón se tuvo que haber sido cierto las apariciones. Nadie cuestiona que María fue la madre de nuestro Señor y que fue una mujer santa. Eso nadie lo ha cuestionado y lo hemos hablado ya en otros programas. Pero ¿qué prueba en realidad tiene usted de que realmente Juan Diego existió? De que en 1561 esa aparición fue cierta. O sea, ¿qué prueba tiene usted realmente para poderla creer? ¿Usted cree que Cristo resucitó? Sí, Claro sí que sí. creemos. Una simple pregunta para No, usted. no, no. ¿Está hablando él o está hablando usted, señorita? Sí, y mire, Hable uno por uno. le quiero hacer una pregunta muy, muy simple. Estaba hablando con el señor, señorita. Sí, pero yo le quiero hacer una Quiero que me pregunta. conteste él. Bueno, mira, vamos a ir al señor Rogelio. Como le decía yo, ¿usted realmente cree en eso? Como le digo, o sea, yo todo lo que usted me diga de la Biblia, yo lo voy a aceptar porque tiene base bíblica. Claro que el Señor resucitó, claro que un ángel se le apareció a Moisés, que es en lo que usted me quiere decir de Éxodo 3. Pero, Exactamente. ¿qué relación tiene eso con lo de Guadalupe? O sea, por eso yo le digo, dígame usted qué prueba tiene para que sí se haya parecido la Virgen a Juan Diego. Porque estos son fenómenos que han pasado. ¿Pero en qué se basan esos fenómenos? Los ¿Qué fenómenos, pruebas por tiene? ejemplo, que Dios ha existido y seguirá existiendo. Sí, o sea, yo sé que ha Dios- existido, pero Dios no otra le vez pide le permiso a repito, usted ni a mí ¿qué tampoco pruebas tiene para usted hacer para lo que él afirmar quiere. eso? O sea, solamente me dice que porque cree en Dios, porque Dios lo puede hacer. O sea, eso, pero ¿en Exactamente. qué se basa para decir eso? O sea,
¿por qué entonces, dígame usted, si esto es un producto de Dios, por qué todas esas personas cuestionan y siendo católicos nunca lo han podido aceptar? Porque son personas que han renegado de la iglesia. No, han no han renegado renegado, de Dios. mire, No, la prueba está en que ellos siguieron siendo católicos toda su vida. Acuérdese, si usted escuchó el programa, yo mencioné el caso del obispo Sánchez Camacho, que él era católico, no había renunciado a la iglesia, ni dijo, yo dejo de ser católico y ahora voy a hablar en contra de las apariciones. Precisamente por él decir esto, la iglesia fue la que los obligó. No renunció él a ser católico. Hay mucho ruido en su sistema y no lo escucho bien. Mire, señor Rogelio, mi nombre es Carmen. Muy buenas noches. Yo quisiera nada más hacer un comentario a usted y a la gente que nos está escuchando. Los compañeros aquí en cabina han traído mucha información, han traído nombres de libros, nombres de los personajes, fechas, datos. Con eso estamos hablando. Y hay algo que a mí siempre algo recalcar esto, cómo la gente se fanatiza en cosas, y estoy hablando, y se lo estoy diciendo directamente con todo el respeto, pero muy fanático que se escucha porque no está dando una razón, no está dando una prueba de por qué cree, y el fanático realmente así contesta, yo creo porque creo. O sea, sí, está bien que crea y nadie le quiere quitar su fe, su opinión, pero denos una razón, así como nosotros le hemos estado dando fechas, nombres, datos, libros, denos algo de por qué usted cree. Si usted no me sabe decir, entonces al aire usted está diciendo que usted es fanático. Ahora, con todo respeto, yo se lo digo porque la gente que nos está escuchando también después nos llama, incluso fuera de aire, y nos está dando la razón a nosotros. Es muy importante y es muy bonito también cuando la gente habla y nos dice, ¿sabe qué? Yo soy católico, así como decía César ahorita. Algunos de estos personajes dijeron, yo soy católico, me voy a morir católico, pero tiene razón, esa aparición es una mentira, es la mentira más grande que el clero católico nos ha dicho, y reconocerlo se vale reconocer, ¿verdad? Tampoco le vamos a quitar que usted siga siendo católico, pero realmente, para yo decir, no es verdad lo que ustedes están diciendo, pero, no es verdad, pero ¿por qué no es verdad? Queremos las pruebas, queremos los datos, así como nosotros se los estamos dando esta noche, no solo a usted, sino toda la gente que nos está escuchando. Y créame que le agradecemos mucho que nos llame, que se tome su tiempecito para hablarnos y darnos su opinión. Para nosotros es muy importante, pero darnos también las pruebas, ¿verdad? Los datos de por qué usted no cree que esto sea. Lo que yo admiro y no entiendan ustedes, que siempre están atacando a la Iglesia Católica. ¿Sabe qué? Porque ahora están atacando a la Virgen. Este es un programa de temas católicos. Hemos dicho otras veces, así como hay programas de deportes, programas de farándula, este es un programa meramente temas católicos. O sea, aquí no va a escuchar otra cosa porque es un programa de temas católicos. Y como le decía yo al principio, señor Rogelio, usted lo considera un ataque, pero no es ataque. O sea, decir la verdad nunca ha sido un ataque. Acuérdese que el Señor, cuando le decía a los fariseos, les decía hasta raza de víboras. Y las personas, y él no se intimidaba por decirles eso. Al contrario, una ocasión los apóstoles le dijeron al Señor, mira, Señor, no les hables tan duro. Se te están yendo. Y él les dijo, bueno, si ustedes quieren irse también, lo pueden hacer. Entonces la palabra de Dios se tiene que hacer o hablar como es. Nosotros estamos no diciendo, no creemos que se le apareció porque yo creo. No, estamos diciendo por qué, bases históricas. Entonces, por ejemplo, cuando yo le hago una pregunta, usted me contesta con otra. Entonces, eso no es responder realmente. O sea, por eso yo le digo, si usted desconoce algunas cosas, pues también es válido. Es válido no saber todo. ¿Sabe qué, señor Rogelio? Algo que también le quería mencionar es de que, hablando hace un momento que le decía que le agradecemos mucho que se tome su tiempo, y también hay personas que cuando nos llaman, nos dicen realmente, ¿saben qué? Pues sí me incomodé un poquito, pero a ver, explíqueme un poquito más, ¿no? Y entonces, igual, ahorita quizás usted sintió como un ataque esto, pero realmente, como decía César, pues es la verdad y lo tenemos que decir. Entonces, no es para ofenderle a usted ni a los miembros católicos, a los fieles. Nosotros estamos hablando o estamos en contra del clero romano, de las autoridades romanas que están engañando a gente como usted. Para ustedes todo nuestro respeto. Discúlpeme. Sí, dígame.
¿Qué es la fe? Bueno, mire, señor Rogelio, ya el tiempo se nos terminó. Contésteme esta pregunta, ¿qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, espera. y la De lo que no convicción estamos de lo mirando. que no se ve. Fe es creer en lo que no miramos. Pero una fe basada, Fe es creer en lo que no está el escrito. fanatismo no es fe. Exactamente. Ahora, si está Fe es viendo la creer luz en un Dios. rato, ¿cómo esos ¿Y peces cuándo lo estás hemos viendo con visto? tus ojos? Exactamente. ¿Eh? Si usted no tiene fe, no va a creer en Dios. Pero Bueno. entonces, mire, señor Rogelio, el Entonces, tiempo ya yo se no nos puedo, terminó. no puedo creer Entonces o usted aceptar. se justifica que porque usted no lo vio, entonces puede ser cierto. Entonces cualquier cosa que usted no ve es cierto. Entonces, no, y Lo que ¿sabes venga de qué? Dios, sí. ¿Sabe qué, señor Rogero? Entonces lo de usted Lo que no es venga de fe, Dios sí lo puedo porque creer. usted está viendo a la Virgen. Entonces, si la fe es algo que no se ve, usted no tiene fe entonces tampoco, porque usted necesita ver a la Virgen o a esa imagen pintada para creer. Entonces, lamentablemente, usted no tiene fe tampoco. Bueno, señor Rogelio, mire, le agradecemos su tiempo. Nos quedan 2 minutos para despedirnos del programa. Le agradecemos su tiempo y lo esperamos que nos puede llamar la próxima ocasión. Con todo gusto lo recibiremos y pues solamente nos queda darle las gracias. No Ok, queremos para la cortar su próxima llamada. semana me gustaría, si pueden, lea lo que dice Santiago, 4:11 al 16. Léalo a público. A ver qué nos está diciendo allí, por favor. Pues mire, si quiere lo podemos leer en otra ocasión porque ya nos queda solamente 1 minuto y ya no tenemos tiempo para leerlo. Si quiere, háblenos una vez más temprano y podemos platicar con mucho gusto. Ya la producción nos indica que debemos terminar, no es porque no queramos seguir con su llamada, pero pues tenemos un tiempo que cumplir y le agradecemos su tiempo y hasta la próxima, Dios lo bendiga. Muchas gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Pues ya, desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Ojalá señor Rogelio y todas las personas pues no consideren esto como un ataque. Como es un algo ataque. algo histórico que damos nosotros, que son los mismos libros que ellos mismos han escrito, que ahora si de veras hay un coraje, pues que a esta misma gente que los escribió, que es católica, pues que ellos les reclamen. Es en sí a los enseñadores, a lo que clero enseñan, romano. no a la gente. La gente pues no tiene nada que ver. Sí, como decíamos hace un momento, a la gente nuestros respetos, ¿verdad? Sí. Y por eso es que tratamos de hacer estos programas, pero bueno. Pues sí, entonces ya solamente pues nos queda unos momentos para despedirnos. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de ayer y que continuamente están con nosotros siguiendo estos programas. Les agradecemos su participación, todo el tiempo que nos escuchan, la gente que incluso no comparte nuestra fe, pero nos escuchan y eso nos da mucho gusto de que pues tengan en cuenta nuestros temas y pues los invitamos a la próxima ocasión donde tendremos también un tema muy interesante. Y pues solamente nos queda desearles una excelente noche y que ellos mismos busquen la información. O sea, no solamente se queden con lo que les han dicho, busquen, porque qué tristeza es que ese día vayan a ir a postrarse delante de una imagen y al señor Rogelio pues le invitamos a que también lea Éxodo 20, algo que nuestro Dios prohíbe y que lo que la gente hacen precisamente este día como todos los demás. Entonces nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su participación y su tiempo en su programa. Nosotros conversamos, donde les agradecemos su participación y pues nos despedimos de ustedes solamente deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.